Salgamos todos. Bueno, buenas noches. Gracias por venir, por acompañarnos. Y hoy tuvimos fallas técnicas, así que lo verán en diferido a los que se van a conectar más tarde y puedan recibir de esta palabra. Entonces vamos a empezar y yo quiero darle gracias a Dios, infinitas gracias de todo corazón. Vengo a ti, Señor, con un corazón sincero por todas tus bondades, Señor, por todas las bendiciones que recibimos cada día. Hoy quiero que sea tu espíritu en mí, Señor, hablando, que no sea mi pensamiento, sino que sea tu pensamiento, que sea tu sentir y que sea tu voz transmitiendo, Señor, que sea tu palabra, esa palabra que es verdad y que da vida, Señor, y que pueda llegar, así sea, a una sola persona y que transforme esa vida, Señor. Como decía el disco, tú vas por uno, Señor, así sea uno, una sola de tus ovejas, que regresen al rebaño, es felicidad para ti. Entonces, Señor, hoy te damos gracias y pedimos sabiduría de esta palabra y entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, Raúl decía ahora 8 días que habíamos empezado con un nuevo tema, y el tema son las virtudes del Señor. Y yo le quiero decir, pues les quiero contar que las virtudes no son parte de la naturaleza humana, sino más bien que son de la nueva vida en Jesucristo, que logramos tener en nuestra conducta las virtudes solo porque Jesús nos las da. Por eso todo hombre que ha nacido de nuevo tiene las virtudes del cristiano. Pero aún el cristiano viene con tendencias malas, ¿cierto? Entonces necesitamos esforzarnos y pedirle la ayuda a Dios para poder guardar esas virtudes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al perfeccionarlas en nuestra vida podemos glorificar el nombre de Dios. Entonces ahí sí voy a la virtud que hoy corresponde. La primera virtud fue el amor del Señor y la segunda que vamos a ver es el gozo del Señor. Y vuelvo y les recuerdo, esas virtudes no hacen parte de nuestra naturaleza, esa nos las da, es Jesucristo en el momento en que decidimos caminar con Él, en el momento en que nos hacemos nuevos hombres. Entonces esa es la importancia de las virtudes del Señor. Entonces, ¿cómo podemos obtener el gozo del Señor? Y hay un versículo de Isaías, el 65:18, que se los voy a leer. Mas hoy gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Entonces, ya en la introducción habla de que los discípulos estaban tristes. Jesús les había dicho que entre poco él iba a estar, que entre poco él ya no iba a estar con ellos. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Eso está en Juan 16:20. Jesús sabía que su muerte le iba a causar una gran tristeza a sus discípulos, pero también sabía que eso no sería el fin, y por eso les dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es ¿qué viene siendo eso de parte del Señor para nosotros? Una promesa, ¿cierto? Porque nos está diciendo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces les prometió el Consolador, el Espíritu Santo, quien después de su resurrección los guiaría a toda verdad. Entonces aquí vemos cómo el Señor ya nos dio esa promesa, ya nos dijo que nuestra tristeza se convertiría en gozo, porque íbamos a tener al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, y Él sería el que nos va a guiar en toda verdad, pero para nosotros tener ese Espíritu Santo necesitamos estar en el camino con Dios, ¿cierto? Y ser seguidores de Jesús. Bueno, el gozo del Señor no siempre quita las tristezas. Pablo dijo que aún nosotros los cristianos gemimos dentro de nosotros mismos. Eso está en Romanos 8:23. Dice que la tristeza siempre será parte de la vida humana. Eso no lo podemos quitar, aún siendo cristianos. No podemos pretender que la vida sea todo gozo y es color de rosa, sino que siempre vamos a tener tristezas. Pero la tristeza del
la tristeza siempre pero la tristeza del cristiano no es como la del mundano. El cristiano vive con la esperanza de que esa tristeza se convierta en gozo, de acuerdo a la promesa que nos dejó el Señor. Esa tristeza se convierta en gozo, y esa es la esperanza que tenemos. ¿Quiénes? Nosotros los cristianos. Bueno, aún en las pruebas se regocija en la esperanza. Esto le llena de un gozo permanente que nada de este mundo lo puede quitar. El diablo también promete el gozo a su pueblo, les promete riquezas, diversión, éxtasis sensual, y qué alegre, piensan los mundanos. Y sin pensarlo, aceptan la oferta del diablo, pero su alegría no dura, y por más que el pecador la persiga, más se le escapa, y más tiene que endurecerse para pagar la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué pues queremos? ¿Queremos tener el gozo del Señor o la diversión del mundo? Le pregunto. Bueno, estoy seguro que nosotros queremos el gozo del Señor. ¿Y cómo lo podemos obtener? Entonces vamos a la Biblia. Juan Carlos, ¿me ayudas con Génesis 3 del 16 al 19? Vamos a leer unos versículos que hacen énfasis en lo que es la tristeza. Génesis 3 del 16 al 19. 16, 3, 16, 19. Bueno, dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 16. Después Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí, polvo eres y en polvo te convertirás. Juan, entonces, y hay que trabajar para poder comer. Eso fue una sentencia que nos dio el Señor. Bueno, ¿cómo entró la tristeza en el mundo de acuerdo a esto que acabamos de leer? ¿Cómo entró la tristeza? Bueno, primero que todo fue pues más que todo por un pecado, ¿no? Pienso yo. El pecado que cometieron Adán y Eva. Pues desde ahí empezamos a sufrir ya. Y desde ahí entonces Dios, ¿qué decidió? Sí. Sí, Y eso no. A tu mujer, sí. A Dios. Sí. Entonces la tristeza empieza por ahí sí, desde los primeros empezaron a sufrir ya por cometer pecado, por desobedecer, como dice May. Y entonces ahí es Dios donde Dios decide, van a trabajar duro, la mujer dará luz. Yo no me puedo imaginar cómo hubiera sido que tuviéramos los hijos sin dolor y no hubiera sido dando luz, y no había sido dando a luz, sino que, bueno, quién sabe cómo sería, ¿no? Porque dice, y darás a luz. Y trabajar la tierra duro, y nosotras íbamos a estar sometidas al dominio del hombre. Y entonces ahí es la tristeza, ya todo cambió, se acabó el paraíso. Sí. Y a trabajar como negros. Se acabó la vida buena. Bueno, Yoli nos va a leer segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 8 al 11, dice: aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberles escrito, y aunque me arrepintiera ahora, me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida.
Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Miren todo lo que ha hecho la tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. Segunda de Corintios. ¿Sí? Ya. Entonces, Yoli, ¿qué efecto tuvo la tristeza en los corintios? En los corintios que hubo como un arrepentimiento y la tristeza que nos colocó Dios no era para que nosotros organizáramos nuestra forma de ser. Es una tristeza que donde nos está enseñando y formando. No es una tristeza para que nosotros a través de esa tristeza, a través de lo que nos sucede, salgamos a hacer el mal, sino que aprendamos a buscar cosas mejores y no a volver a caer en el mismo error. Exactamente. La que Él busca es la que produzca cambio en el corazón y en nuestra vida. Eclesiastés 7:3 dice: más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. Bueno, aquí hay otra pregunta de acuerdo a esa misma lectura. Sí, de Corintios. ¿Cuáles son las diferencias entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo? Porque la tristeza del mundo se convierte en muerte, calamidad, desgracia, desastre. Mientras la tristeza que nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es de que se cumple el versículo. Uno sabe que hay una promesa que después de esa tristeza viene un gozo inefable de alegría y decir, pasé la prueba. Aquí estoy yo. Acá dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. Perfecto. Sí. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Bueno. Lo bueno que lo que nos enseña acá Corintios es que cuando nosotros estamos regocijados en Dios, y para estar regocijados en Dios tenemos que estar buscando la palabra, que es la enseñanza que Él nos dejó, es lo que nos ayuda a llevar las diferentes situaciones que se nos presentan cada día y enfrentar las situaciones, pero no enfrentarlas con rencor, ni enfrentarlas como con la venganza de lo que nos está sucediendo, sino en dolor, sino que aprendamos y seamos más fuertes y salgamos adelante, pero hacer el bien, no con una mente y un corazón achuchurrado y lleno de odio, que es lo que yo entiendo acá. Sí. Mi pastor, ¿me puede leer Hechos 5:41? Es que creo que te alargaste, porque era del 8 al 11, sí. Ve, yo decía, ay, pero ese 11 no. Yo decía, ay, ese 11 me suena raro. Yoli se pasó. Hechos 5:41. Sí, señor. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué se regocijaron los apóstoles en medio de su persecución? Porque sabían que le estaban sirviendo a Jesús, o era por causa de él. Ya era por amor hacia Cristo, ¿no? Por esa razón. Sí. ¿En medio de qué circunstancias semejantes debemos regocijarnos nosotros? Cuando estamos en pruebas, en dificultades, pues que hay veces que vienen cosas a nuestra vida que de todas nos ponemos tristes, pero como dijeron ya anteriormente, es con la esperanza de que el Señor está con nosotros y vamos a salir adelante. Esa es la. En versículos anteriores, creo que está el 29 de ese mismo capítulo.
Y creo que es esa seguridad Claro. de que yo estoy obedeciendo a Dios. Y que en parte el Espíritu Santo lo que da es descanso al alma. Así seamos atacados. Sí. Filipenses 2, del 16 al 18. Filipenses 2, 16, 18. Filipenses 2, 16. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así, cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con todos ustedes. Alégrense también conmigo y compartan mi alegría. Noticias allá. Bueno, ¿de qué se regocijaba Pablo, según ese versículo? Pues Pablo se regocija de como de todo lo que ha tenido que sufrir, ¿ya? Por seguir a Cristo y todo eso. Pero también sabe que hay una esperanza y sabe que todo se va a convertir en un gozo. Pues yo creo que eso es lo que buscamos todos como cristianos, ¿no? La diferencia entre ese sufrimiento o esa angustia o esa tristeza que podemos tener nosotros como cristianos a la gente del mundo es esa, que es que la gente del mundo no tiene esperanza. Si uno está triste, está llevado. Pero cuando uno ya está en estos caminos, uno ya aprende, ¿ya? Y muchas veces hay gente que ya sabe tanto de esto que alguna vez le escuché a alguien que se lo decía a mi mamá: Dolly, regáleme todos esos problemas que usted tiene, regáleme todos esos problemas, esas tristezas, regálemelas, porque eso después van a ser bendiciones y recompensas para uno. De pronto la gente del mundo todavía no entiende eso. Y bueno, y Pablo allí también, él se alegraba de ver que mediante su trabajo lograba que los hermanos, o sea, las otras personas que discipulaban, estaban viviendo de acuerdo en Cristo, pues estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús que ellos estaban impartiendo. Entonces eso también traía gozo y alegría a su corazón, de ver que él estaba cumpliendo con la misión y sus hermanos estaban dando respuesta, que eso también es algo del trabajo que nosotros tenemos que hacer también en nuestra misión. O eso pasa también como con nuestros hijos, o sea, que usted dé algo y que Reflejado de de... uno dice, sí. el gozo de que ellos reciben. O pienso yo también que de pronto en el caso de ustedes los pastores, bueno, de Amanda, el hermano, de ver de pronto que ustedes ven reflejada pues como su obra o el esfuerzo que hacen ustedes, porque es un esfuerzo grande el que ustedes hacen por nosotros, y ver de pronto la respuesta de sus ovejas, ¿no? Bueno, vamos a ver los gozosos en la esperanza y para eso leemos Romanos 12:12. Acá la tengo ya. Romanos 12:12. Acá es con micrófono. Romanos 12:12. Alégrese en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Entonces, ¿qué quiere decir gozosos en la esperanza? Que siempre tengamos esperanza de que va a haber algún cambio y el cambio tiene que empezar por nosotros, que va a haber un cambio y que va a haber algo mejor después de tener alguna aflicción, alguna tristeza o una dificultad que se nos presente. Vamos a salir adelante, pero algo que nos enseña acá el versículo es que no vamos a fallar en la oración, o no hagamos como hay veces muchos hacemos, aunque como dice Dani y Raúl, acá en la iglesia no pasa, que buscamos, le prometemos mucho a Dios, aunque acá nos han enseñado que no podemos hacer promesas ni pactos.
tenemos una dificultad y le prometemos a Dios que vamos a leer la Biblia todos los días, 7 días a la semana, 365 días al año, pero a nosotros se nos soluciona el problema y nos olvidamos. Entonces debemos de hacer la oración, tengamos aflicción o no tengamos aflicción, porque debemos orarle a Dios en aflicción, en alegría y en todo tiempo, como nos lo enseña la Biblia. Bueno, ajá, total. El gozo está en la esperanza. Pero allí dice, hay una palabra clave que yo quiero resaltar, que decía es tener paciencia. Y es algo lo que decía Yolanda ahora en otra pregunta. Porque paciencia significa soportar sin enojo, sin angustia y sin frustración. Entonces, imagínense, es lo que ella decía, no salir enojados a responder. Sí, es eso. Así que, como yo le digo, muerda la lengua. Ser pacientes en las dificultades. Okay. A mí me causa dificultad, porque yo quiero. Entonces yo digo, o como hay casos que ahí uno no tiene paciencia. Alguien estos días me hacía una pregunta o me decía, ¿usted por qué hay veces no dice todo lo que siente? Y yo dije, porque yo hay veces me muerdo la lengua, porque no quiero decir palabras que después me vaya a arrepentir y no sé cómo sanarlas. Entonces prefiero quedarme callada porque exploto en un mal momento y después dice no, y eso es que yo no quería decir eso, es mejor no decirlo. Sí, entonces yo soy una persona como acelerada, pero en ciertas cosas me acuerdo, he aprendido mucho de los pastores y de las veces que he venido a la iglesia, en mucha prédica, que hay veces es mejor callar que ir a sanar un corazón herido. Entonces yo se lo decía a las personas muy allegadas a mí, y yo, déjenme así, que tarde o que temprano las cosas van saliendo conversando, sin necesidad de estar airada. Entonces después no tengo que estar llorando y arrepentida y con el corazón arrugado, y que todas las veces me va a mortificar porque yo por qué de acelerada dije esto si yo no lo quería decir. Entonces siempre uno aprende muchas cosas escuchando a gente muy sabia y leyendo la palabra. La paciencia es soportar sin enojo, sin frustración y sin angustia. Soportar. Hoy le estoy quitando el puesto a Raúl. ¿Usted me hace un favor? Lucas 10 del 17 al 20. Lucas 10, 17, 20. Lucas 10, 17, 20. Dice, los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecieron en tu nombre. Entonces Jesús le dijo, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo poder del enemigo. Nada le hará daño, pero no se alegre tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, de acuerdo a esa lectura, ¿en qué se basa el gozo del cristiano? Porque nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios. Y porque, o sea, esa es una parte, ¿no? De tener esa autoridad. Pero él les dijo que no se alegraran por eso, no se alegraran de eso. No, por eso, pero personalmente cuando uno tiene la palabra, sí, uno está feliz y gozoso. Si tiene la palabra, tiene el conocimiento, lo puede hacer. Sí. Y luego dice que el Señor habla de que Satanás fue destruido desde el cielo, ¿cierto? Y donde nos da la autoridad. El 20 20 dice, está, ¿cierto?
pero no se alegren tanto de dominar los espíritus, sino de lo que sus nombres están escritos en el libro. Entonces, la alegría es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De que nuestra recompensa está en el cielo, ¿cierto? Es una recompensa de la eternidad, para una vida eterna. Gracias, mi pastor. ¿En qué se basa el gozo del mundano? En el gozo del mundano, la riqueza, el poder, hoy día el poder, el empoderamiento, el dinero, la fama. Todo el mundo quiere ser famoso y piensan que ese es el gozo. Sí. ¿Cuántos títulos, cuánto dinero tiene? En tu materia. Sí. Eso que es de herencia, legados de los reyes, y eso es mi apellido, yo soy Acero. Bueno, entonces, ¿por qué pues decimos que nos gozamos en la esperanza? ¿Quién me va? O sea, cuando nosotros decimos que nos gozamos en la esperanza es porque nosotros sí tenemos una esperanza, mientras que lastimosamente el mundo no, vive angustiado, vive desesperado porque no conoce que nosotros tenemos una esperanza. Aún para había un dicho que dice que no hay solución ni para la muerte, y nosotros sí tenemos una solución. La solución para la muerte, el vivir, es Cristo, más el morir es ganancia, ¿sí ve? Entonces, en eso está basado. Sí. Bueno, sí, es la esperanza de que esa tristeza o esa dificultad se va a convertir en un gozo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trae tristeza al cristiano? Todos nos sentimos tristes a veces, quizás porque se quema una montaña, porque se muere mi amigo, un familiar, o porque una enfermedad, o porque se murió porque mi hija se apartó de la iglesia, porque hay muchas personas que no quieren seguir a Jesús, ¿cierto? Jesús también tuvo semejante tristeza cuando pensó en todo lo que él quería hacer por los judíos y ellos le habían rechazado. Nos lo dice Lucas 13, del 34 al 35. A él le dolió el corazón porque su pueblo se había endurecido tanto. ¿Y qué es lo que trae tristeza al pecador? Entonces está en Mateo 19, del 16 al 22, y le resumo. Un joven rico vino a Jesús y le preguntó, ¿qué tendría que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, que vendiera todo lo que tenía, que lo diera a los pobres y que lo siguiera. El joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces él no era capaz de desprenderse de eso que es material y era más valioso para él. El pecador se entristece cuando el Espíritu le convence de su pecado, o se entristece porque no quiere dejar las diversiones del mundo, o porque el pecado lo ha metido en dificultades. Pero si no quiere dejar el pecado, su tristeza le va a endurecer más el corazón. Por otro lado, si está triste porque sabe que ha pecado contra Dios, tal tristeza produce arrepentimiento y al fin será el gozo verdadero, que es lo que nos pasa a nosotros. Sabemos que pecamos, obvio, porque pecamos, pero a nosotros ese pecado sí nos hace tristes porque sabemos que estamos faltando a Dios, y esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento es la que nos lleva también a tener un gozo verdadero. Está en 2 Corintios 7:10. Entonces, ¿cuál clase de tristeza tiene usted? ¿Tiene la tristeza del mundo o tiene la que produce muerte, o la tristeza según Dios, la que produce una vida gozosa? Bueno, si tiene la tristeza según Dios, alégrese, porque su tristeza se convertirá en gozo. Regocijaos siempre en el Señor, alégresen siempre en el Señor. Eso está en Filipenses 4:4. ¿Y esto será una sugerencia? Un mandamiento, exactamente. Entonces, mire, tenemos un mandamiento, alégresen siempre en el Señor. Está en Filipenses 4:4, un mandamiento. Si somos de Cristo, nuestro gozo no depende de las circunstancias que enfrentamos, depende del perdón de nuestros pecados, depende de la promesa de un Dios que nunca cambia, depende de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. En cambio, los mundanos se sienten gozosos cuando todas las cosas les van bien, pero cuando las cosas les van mal, se sienten tristes. Pero nosotros, sabiendo que somos salvos, podemos tener el gozo del Señor
aún en las pruebas y en la tristeza. Ya para entonces concluir, voy a resumirles, todo el mundo busca el gozo. Algunos persiguen la riqueza pensando que ese es el gozo, ¿cierto? La fama, lo que hablábamos a otros. Pero en ninguna de estas cosas podemos encontrar el gozo verdadero y la satisfacción que tanto necesitamos. ¿Dónde pues se halla el gozo? Y dice Jesús en Juan 5 del 10 al 11, perdón, Juan 15, 10, 11. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El pecado nos llena de tristeza, pero obedecer los mandamientos de Jesús nos lleva al verdadero gozo. El diablo también promete muchos placeres, pero no cumple su promesa y no puede cumplirla porque él mismo no posee el gozo. Obedezcamos pues a Jesús y así sacaremos con gozo agua de la fuente de la salvación. Eso está en Isaías 12:13. Entonces, tenemos una promesa, ¿cierto? Nuestra tristeza se convertirá en gozo. Tenemos un mandamiento, alegrados siempre en el Señor. Y entendemos que el pecado nos llena de tristeza, pero obedecer los mandamientos del Señor nos llena de verdadero gozo. Amén. Bueno, entonces hemos terminado. ¿Alguien quiere orar? Juan Carlos quiere orar. O Patricia ora. Bueno, oramos. Nadie quiere, yo sí quiero, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra que has traído, Señor. Ayúdanos a vivir en tus virtudes. Entendemos que eres tú quien nos dota estas virtudes cristianas y que solo lo podremos lograr si conocemos de ti, si cada día buscamos de tu presencia, si leemos tu palabra. Ayúdanos a que en medio de las aflicciones, de la tristeza, de la angustia, sea esa promesa que tienes. En medio de eso tenemos la esperanza de que esa tristeza se convierta en un gozo, Señor. Lo creemos, esa es nuestra fe, porque todo lo creemos en ti, nuestra esperanza está puesta en ti, en lo que solo tú puedes hacer por medio del Espíritu que nos has dado. Gracias por ese consolador, Señor, porque con tu Espíritu estamos llenos de vida. Gracias porque nos abres el entendimiento y te pedimos que esta palabra hoy transforme nuestras vidas, que podamos ser extensión de tus manos, que podamos hablar lo que tú hablas, pensar lo que tú piensas, querer como tú quieres, Señor, hacer tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas, Señor, a cada minuto, a cada instante, que antes de tomar una decisión que pueda entristecerte, estés tú allí diciéndonos cómo no actuar, Señor, cómo no actuar. Te lo pedimos y damos gracias, Señor. Te doy gracias por mis pastores, te doy gracias por Lugar de Honor, por las personas que hoy nos acompañan, pido por sus familias, por los que luego nos van a ver en diferido, Señor, por esta ciudad, que seas tú trayendo bendiciones, abriendo puertas, Señor. Trae ideas, Señor, ideas de emprendimiento, Señor, que tanto buscamos. Te amamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén.